información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Siete de la mañana con 15 minutos, amigos. La semana última compartíamos con ustedes información que sin duda alguna preocupa muchísimo dentro de nuestra sociedad y tenía que ver con una nota publicada por el portal Lupa Media en torno a los asesinatos de menores en el país que han aumentado en un 50%. De acuerdo a esta investigación y esta publicación, las muertes violentas de menores de edad alcanzaron una cifra récord en Ecuador. El portal recoge que entre enero y julio se registraron 336 homicidios, más que en los últimos 10 años. La mayoría de víctimas eran adolescentes, principalmente varones, en un contexto dominado por amenazas y microtráfico. Vamos a conocer precisamente detalles de esta publicación, de cómo se llevó adelante el levantamiento de esta información, y me acompaña esta mañana Carolina Basante, quien es directora de Lupa Media. Carolina, bienvenida, muy buenos días. Te saluda Belkis Sánchez. Hola Belkis, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias a ti por acompañarnos en esta mañana. Primero que nada, para poner en contexto estas cifras y cómo llegamos a esta conclusión respecto de que alcanzamos cifras récords en el país. Bueno, estos datos se basan en información oficial del Ministerio del Interior que se recoge y se publica en portales de datos abiertos, y justamente al hacer esta indagación respecto a los índices de violencia, nos encontramos con esta particularidad en cuanto a los homicidios intencionales de menores de edad en lo que va en los 7 primeros meses del año, ¿no? Efectivamente, es una cifra que alcanza, es más del 50% respecto a 2024, pero si se compara con años anteriores, como por ejemplo 2016, estamos hablando de más de un 700% de incremento en cuanto a las muertes violentas de menores de edad. Estamos hablando de que en los primeros 7 meses de este año se han registrado 5.268 homicidios intencionales en todo el territorio nacional. De esto, todo esto corresponde a menores de edad, y un poco ahí, ¿cómo es el desglose? No, los 5.000 que tú mencionas Ajá, es general, ¿no? correcto. Es la cifra general. De esos 5.336 Ujú. son de víctimas menores de edad, catalogados entre los 0 hasta los 17 años, ¿no? Y hay una cuestión muy llamativa en el sentido de que si nosotros indagamos en los datos etarios, vemos que en los jóvenes o adolescentes entre 13 y 17 años son la mayor cantidad de víctimas. Registramos aquí 305, ¿no? De los 336 estamos diciendo que son más de 300 que han sido asesinados y que tenían entre 13 y 17 años apenas. ¿Cómo se leen estas cifras, Carolina? Desde la visión periodística en sí misma, como un fenómeno social que evidentemente está golpeando muy fuerte a nuestro país. Y lo pregunto porque, si bien es importante el levantamiento de la data, un poco para tener una radiografía de lo que pasa en cuanto a la violencia en el Ecuador, no podemos quedarnos únicamente en estos datos fríos o en cifras frías. De manera que, ¿cómo estamos leyendo esta realidad? Mira, lo interesante de justamente tener estos datos, y cuando nosotros estábamos limpiando esta información que encontrábamos en el Ministerio del Interior, llama la atención ciertos factores que pueden ayudarnos a entender mejor esta situación de violencia. Por ejemplo, de estos asesinatos de menores que hablamos específicamente, 9 de cada 10 se cometieron con armas de fuego. Y en las indagaciones que presentan también la versión oficial, se menciona que el 63% fue por amenazas, otro 28% por tráfico de drogas, o Ujú. mejor conocido como microtráfico, y que se concentra en 3 provincias fundamentalmente: Guayas, Los Ríos y Manabí. Y si nosotros vemos la imagen completa, podemos ver que justamente se concentra en las provincias que tienen mayor cantidad o que tienen problemas de violencia. Y entonces ahí se entiende cómo estas muertes también están relacionadas, son consecuencias de la situación, los índices de violencia que tiene el país, la situación del crimen organizado también, que lamentablemente pues ha cooptado y ha afectado a la vida de estos menores que se ven involucrados de una u otra manera.
Hacia eso quería llegar precisamente y también de alguna manera aterrizar este análisis en lo periodístico, si se quiere, porque solamente la semana última, y tú habrás podido revisar que varios medios de comunicación titulaban, por ejemplo, que Ujú, el asesinato a una estudiante menor de edad en las afueras de un colegio en Manta se debió o lo ligaban de alguna manera con que ella era colaboradora con uno de estos grupos considerados terroristas, puntualmente con los lobos o con los choneros, si no me equivoco. Pero ese era el titular manejado. ujú, Estudiante asesinada colaboraba con. ujú, Quizá dejando de lado o haciendo de menos, insisto, este fenómeno social que estamos viviendo como país. ujú. Sí, mira, fíjate que en ese sentido totalmente creo que ahí tenemos que hacer una mea culpa como medios de comunicación y periodistas que ahora entendemos que y hay evidencia que te muestra cómo a través de los medios de comunicación se perpetúan estereotipos y se Ujú, justifica la violencia, ¿no? Cuando se usa el lenguaje de esta manera en la que tú justamente mencionas y que yo personalmente hice una crítica particular, porque si bien es cierto, no podemos desconocer que quizá varios de los chicos que fueron asesinados o adolescentes que fueron asesinados en estas condiciones de violencia pudieron haber tenido algún tipo de relación. La pregunta, y ese no es, la víctima no es la causante de su ujú, muerte, sino es el victimario. Y justamente el análisis es qué está pasando, si sabemos ya geográficamente dónde se encuentran estas muertes, dónde se encuentran esta violencia, es el Estado como tal. Y como sociedad les hemos fallado a estos niños que lamentablemente pues han tenido este final, ¿no? O sea, creo que ahí como tú mencionas, más allá de nosotros que leemos y que nos gusta usar datos como evidencia de la información, es también conocer y evitar perpetuar estos estereotipos. Y en el explicativo que nosotros mencionábamos justamente, la idea era poner en evidencia esto porque hay información relevante que debería estar siendo utilizada por las autoridades para poder abordar la problemática de violencia de forma sistemática, porque si no, lo que pasará a continuación y en los años posteriores o meses posteriores es que vamos a ver cómo se sigue incrementando esta cifra que puede parecer menor frente a la data total de homicidios intencionales, pero que es gravísimo cuando estamos perdiendo las vidas de los más jóvenes, de lo que se entiende que sería el futuro del Ecuador, pues efectivamente a manos de la delincuencia y el crimen organizado. Qué bueno que hayas hecho esta relación entre la data y lo que está haciendo el Estado, porque justamente eso quería plantear también y poner sobre la mesa de debate. Tenemos toda esta información que, como bien decías al inicio de esta entrevista, parte de información oficial por parte de los propios ministerios y demás, pero en contrapartida, ¿qué dice la data o qué dice la información respecto de acciones gubernamentales? Más allá de las narrativas que de alguna manera se han pretendido implantar en este último tiempo. Ujú. Bueno, realmente la parte de la estrategia sobre cómo se aborda la violencia en Ecuador es un desafío conocer a ciencia cierta, ¿no? Desde Lupa Media hemos hecho varios pedidos de información sobre varias situaciones relacionadas justamente para poder entender y explicar a nuestra comunidad las estrategias de seguridad, pero efectivamente hay un secretismo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se justifica esta falta de información o transparencia respecto a eso con las estrategias, ¿no? Que son confidenciales, que no se tienen que conocer, etcétera. Entonces, poco o nada se puede conocer a ciencia cierta desde el ámbito periodístico sobre lo que se está haciendo. Sabemos lo que se nos comunica a través de canales oficiales, que es muy poco y que además es ambiguo y que ya frente al espejo de la realidad que te muestran los datos, los mismos datos oficiales, pues entendemos que no hay un resultado favorable. ¿Por qué digo esto? Si nosotros analizamos respecto a enero de 2024, cuando se declara el conflicto armado interno, hay un deceso considerable en las estadísticas de violencia, de homicidios intencionales. También hay que entender algo, ¿por qué se utiliza la estadística de homicidios intencionales? A escala global, este dato es uno de los más representativos para medir la situación de violencia de un país.
Entonces, por eso es que nosotros constantemente revisamos y se publican, de hecho, los datos de homicidios intencionales. Entre enero a junio existe un descenso, 2024, existe un descenso considerable, ¿no? Que coincide, febrero, de hecho, fue el mes menos violento de 2024, que tiene que ver justamente con que es un efecto inmediato de las acciones que se tomaron luego de la declaratoria del conflicto armado interno. Pero si uno revisa a partir de junio hasta la fecha, julio 2017, que es 2025, perdón, que es el dato más reciente, vemos cómo simplemente eso ha ido creciendo. Las estadísticas de violencia muestran un crecimiento preocupante y que mencionan que si la tendencia continúa así hasta finales del año, 2025 cerrará como el año más violento del que se tiene registro en la historia del Ecuador. Carolina, es innegable el trabajo que procura Lupa Media en esta búsqueda de información, de transparencia en la misma, de constatación. Yo particularmente lo saludo, lo reconozco y lo felicito porque a Muchísimas través gracias. de estos ejercicios que ustedes permanentemente realizan de fact-checking, de contrastación precisamente de la información que se publica, de alguna manera podemos tener luces de qué es verdad y qué no es verdad. Pero más allá de aquello, Carolina, importante, tú decías el rol en este caso de los medios de comunicación, que se está haciendo también a nivel de la prensa de nuestro país, un poco para confrontar lo que por un lado nos dicen y lo que realmente es cierto, como decía hace unos Ujú. minutos. Sí, es sumamente importante. Yo creo que en Ecuador tenemos que de varias maneras repensar nuestra profesión desde el oficio del periodismo. ¿Por qué digo esto? Porque en varias ocasiones nos hemos encontrado que quizá por la coyuntura que a veces puede ganarnos, ¿no? En el tema de la inmediatez, el informar primero, el informar más rápido, pues se pueden cometer ciertas imprecisiones y terminamos los medios de comunicaciones desinformando, ¿no? Y luego el otro es que hay que considerar también el momento de violencia. Quizá Ecuador antes no teníamos como colegas en Colombia o colegas en Argentina o colegas en Perú que tienen una conciencia mucho más clara de cómo utilizar el lenguaje en situaciones de violencia para que justamente no se perpetúe estos estereotipos, ¿no? Nos vivimos un momento muy polarizado en el que justamente hacer una crítica de este titular, nosotros leíamos mensajes particularmente que decía la gente, bueno, pero si es verdad que era colaboradora, ¿por qué negarlo? Y es que no se trata de negarlo u ocultar esa realidad, sino conocer todo el contexto de violencia, que si uno leía varios de los artículos Ujú, completos, ujú. retrataban una situación de violencia en el que esta niña de 16 años, Termina siendo adolescente de 16 víctima. años, exactamente, termina siendo víctima, pero se la presenta como causante de su propia muerte, ¿no? Y se perpetúa estereotipos de gente que tiene este relato de que, bueno, que se merezcan y que sea un ejemplo para que no lo hagan. Y ahí los medios de comunicaciones tenemos que tener una responsabilidad en el uso del lenguaje, de nuevo, no para ocultar una realidad, sino para realmente Ujú. evidenciar la problemática. El problema aquí no era que la niña o la adolescente a sus 16 años esté involucrada en una situación de violencia, sino por qué estuvo ahí, por qué no tenía otras opciones, por qué las faltas de oportunidades y el abandono sistemático del Estado en ciertos territorios en donde existen estos índices de violencia no les permiten a los adolescentes y a los niños tener otro futuro que no sea estar vinculado al crimen organizado. Las causas estructurales en este caso. Ahora, Exactamente. todo esto por el lado de la prensa. ¿Qué pasa con la propia población? Desde la ciudadanía, ¿qué, Carolina? Mira, yo creo que el hecho de la situación de violencia en la que nosotros estamos viviendo como sociedad eh, tal vez nos ha cogido de sorpresa, ¿no? En el caso de los medios de comunicaciones, el no saber utilizar el lenguaje, ¿no? Porque simplemente se utiliza, yo creo que más que una intencionalidad es un desconocimiento que viene por parte del periodismo, pero también de la sociedad, ¿no? En el no entender estos factores estructurales, como bien mencionabas, de que la violencia no es un problema que, primero que se soluciona fácil, lo sabemos, pero tampoco que ocurre de la noche a la mañana. Es algo estructural que se ha venido cosechando a lo largo de los años, sobre todo en los territorios en los que realmente se ven abandonos, ¿no? En 2018, cuando ocurrió el secuestro y asesinato de nuestros colegas del comercio, quienes pudimos conocer y visitar Ujú. Mataje, que quizá era la primera vez que íbamos hacia esos territorios fronterizos,
veíamos que evidentemente existía un abandono, o sea, ahí se mencionaba, no hay Dios ni ley, porque efectivamente la policía, los militares que en ese momento ingresaban, intentaban tomar posesión y controlar de alguna forma ese territorio que era controlado por años, primero por las guerrillas, ahora las células disidentes que se vinculan con el crimen organizado. Entonces, efectivamente, hay una situación estructural que desconocemos, que la mayoría de la población desconoce y que eso hace que se permita y se valide, se legitime de alguna forma, pues justamente este relato que responsabiliza a las víctimas de sus muertes, de su violencia, en lugar de entender de forma estructural lo que está ocurriendo detrás y que quien mata no tiene, quien mata es el responsable y no quien muere. Correcto. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños y de adolescentes. Correcto, Carolina. Y quiero agradecerte esta mañana por tus aportes que sin duda alguna abonan en este debate. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Belkis, y un saludo para todos. Lo propio, Carolina Basante, directora de Lupa Media, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. Amigos, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Noticias.